Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos. El día de hoy quiero hablar un poquito sobre lo que son profesores de música. Este tema, por ejemplo, ha estado surgiendo durante mucho tiempo por mi cabeza y quiero tocarlo por diferentes razones. Yo creo que hay una cosa bien única y bien interesante con lo que sucede con los profesores de música, y no en todos lados del mundo, pero digamos que con mi experiencia. Y es una experiencia obviamente muy personal, eso lo quiero recordar. Mi experiencia es algo muy personal, pero desafortunadamente me he conseguido con muchas personas que son profesores de música, en general, que simplemente son profesores, digamos que dudosos. Vamos a poner la categoría de personas dudosas por las cosas que enseñan. Cuando una persona quiere aprender música, entonces el proceso de buscar un profesor de música no es una cosa que sea realmente como que voy a cualquier universidad y simplemente busco, o simplemente me meto en las páginas amarillas de busca de profesores de música y lo encuentro. Entonces tiene que haber de por sí mucho esfuerzo por el alumno por poder conseguir el profesor correcto. Y eso es algo que irónicamente no sucede mucho en otras carreras. En otras carreras uno simplemente va a la universidad y es como que uno no se va a poner a buscar como que quiero estudiar matemática en la Universidad Javeriana de Colombia. Bueno, ¿quién es el profesor de que da clases de matemáticas ahí? ¿Cuál es el profesor que realmente da clases de aritmética? Y te metes como que, ay no, con ese profesor no quiero estudiar. Entonces por esa razón voy a cambiarme, voy a no estudiar en las Javerianas, voy a estudiar en otra universidad. En cambio en música sí ocurre mucho. En música las personas se inscriben en las universidades a estudiar cuando están buscando un profesor específico con el cual estudiar. Y muchas veces eso no ocurre para nada como las personas se imaginan. Muchas veces las personas llegan y se inscriben con un profesor y resulta que la relación entre un profesor y un alumno es mucho más complicada que la de un profesor de matemáticas. Súper complicada. Porque primero que nada en música las clases son individuales. Las clases son profesor, estudiante. Dos personas hablando sobre música o tratando de corregirle, el profesor tratando de corregirle errores al estudiante. Entonces dándole tips, dándole consejos, dándole como que estudia de esta forma, estudia de esta otra forma, haz esto, haz aquello. En otras sociedades es un poco diferente, porque en otras sociedades los cargos de los profesores son tan altos y los profesores son tan famosos internacionalmente, que si yo pienso, por ejemplo, en el conservatorio de tal, no sé, conservatorio de Moscú, entonces la persona, sé quién es el profesor que está dictando clase ahí. O si yo pienso, bueno, quién está dictando clases en Curtis, entonces sé cuál es el violinista o cuál es el violonchelista que está dictando en este momento clases en ese lugar. Entonces las personas como que, bueno, yo voy a estudiar ahí porque esos profesores son un altísimo nivel y todo el mundo sabe quiénes son los que están estudiando ahí. Pero cuando, por ejemplo, ocurre con música, por ejemplo, en otros países, no voy a mencionar cuáles son los países que yo considero que es como que, oh, no es así, o no hacen eso, lo están haciendo mal, pero eso es muy complicado. Hay muchas universidades que simplemente vas al conservatorio y no sabes quién enseña ahí. Simplemente tienes la oportunidad de ingresar a un estudio superior. Y muchas veces las personas no hacen un buen trabajo. Y no solamente estoy hablando del instrumento, como que, el profesor de violín es malísimo, o si no puede ser la parte teórica de la universidad. Hay un profesor que es profesor de teoría, así. Un profesor que es profesor de composición, que nada que ver. Y cuando digo nada que ver, eso es una de las cosas que yo quiero hablar. Y quiero llegar a dos puntos específicos. Hay un punto que es muy importante, voy a repetir, hay un punto que es muy importante, pero es que es más importante de lo que todo el mundo se imagina, es súper importante. Y es cuando una persona quiere estudiar música. No estoy diciendo quiere ser músico, quiere estudiar música. El profesor tiene un papel extremadamente importante de darle la información al estudiante completa, darle toda la información al estudiante para que el estudiante pueda mejorar. Si el estudiante está en un nivel y quiere mejorar, la información que tiene que darle el profesor tiene que ser suficiente para que el estudiante mejore. Si el estudiante está en este nivel,
Entonces el profesor le da información para que el estudiante mejore. Si el estudiante está aquí en este nivel, entonces el profesor debería darle información para que el estudiante mejore. Y he visto muchos casos en los cuales los profesores, el estudiante llega a la universidad y si el estudiante no está en este nivel, el profesor no le enseña. Simplemente como que no, dice como que no, es que yo solo le enseño a las personas que están acá, en el nivel alto. Y las personas simplemente como que ignoran por completo a todos los estudiantes que están en el nivel bajo. Ahora, lo que sucede en música es una cosa muy interesante porque el estilo de cada profesor es diferente. Si usted, como estudiante, puede que usted necesite un profesor más riguroso para que lo saque del nivel de aquí y lo pueda por subir. Porque usted puede que lo que necesita es un profesor que le diga, hace esto y hazlo por otra cantidad de horas. Y llega y mañana traerlo preparado. O que el profesor te diga, tienes que hacer y esto y esto y esto, traerlo para dentro de una semana. Punto. Tienes que traerlo preparado, no perfecto. Tienes que traerlo preparado para la semana que viene. Y cuando lo traes, el profesor sabe qué fue lo que te mandó a hacer y te revisa como que y la persona dice como que, bueno, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste durante toda esta semana? Yo sé que lo que te pedí aquí y por favor haz esto. Esto que fue una de las cosas que yo te pedí que hiciera, hazlo. Y yo escucho. Y yo como que me siento, escucho como que, ok, veo que estudiaste. Muy bien. Excelente. Ok, toca esta otra cosa. O sea, veo que estudiaste, corrige esto, ok, entonces haz esta otra cosa. Pero si la persona no lo hace, entonces es muy difícil como que, ok, veo que no lo hiciste. O sea, te pedí que hicieras esto, no lo hiciste. ¿Por qué no trabajaste lo que dije que estudiar? No, es que no tuve tiempo, no sé qué cosa. Bueno, quieres ser músico, entonces tienes que sacarle tiempo a sacar eso. Si no, y ser, digamos que más exigente. Si no lo haces, no puedes hacerlo. Tienes que mandarlo, tienes que hacerlo. Tienes que traerlo preparado. Eso no es una excusa de que, como que no me dio tiempo de prepararlo, no me dio tiempo, o lo que sea. Y si eso persiste, entonces el profesor tiene la autoridad para decir, como que, ok, esto no está funcionando porque no te estás preparando. Y el punto que yo quiero decir es que hay estudiantes que requieren eso. Una de las cosas que no estoy de acuerdo y lo entiendo, porque después de entenderlo, es como que el profesor llega a la clase y el estudiante como que, ¿qué hiciste? Y el estudiante dice, no hice nada, no estudié, por ejemplo. Y el profesor dice, ah, no estudiaste. Bueno, entonces, tráelo para la semana que viene. Si no lo sacaste, entonces para la semana que viene lo traes. Bueno, o sea, velo trabajando. O lo contrario, cuando un estudiante estudia un montón y trae para la semana siguiente todo el programa preparado, toda una lista como de 10 puntos preparados, y el profesor dice como que no sabe qué preparó, porque el profesor no sabe que el estudiante que está preparando es como que, ay, ¿qué fue lo que te pedí que tocaras? Y el profesor como que, y el estudiante animado como que, no, ve y te quiero mostrar esto, porque lo estudié durante una semana y lo toca. Y el profesor como que, va bien, mm, bah, síguelo estudiando, síguelo trabajando, ¿qué más? ¿Qué más tocaste? Y el estudiante como que confundido, porque entonces empieza a tocar y es como que confundido y como que bueno, el profesor no me va a corregir nada, simplemente me dice que lo siga trabajando. ¿Siga trabajando qué? Porque es una semana de tiempo. O sea, que tienes que estudiar tú solo en tu casa una semana de tiempo para poder corregir algo, pero no sabes que estás corrigiendo. Estás corrigiendo algo. Llegas a la semana y llegas a la semana que viene tú pensando que tú estás corrigiendo algo y llegas a la clase y tocas para el profesor y el profesor dice como que va bien, síguelo trabajando. O sea, ¿qué significa eso? Nada. Eso es como que no sé qué decir o capaz que claramente el estudiante tiene un problema, pero simplemente como que es que me da fastidio. Y por eso digo de los niveles. Si hay un estudiante que necesita, por ejemplo, un trabajo técnico en el instrumento, aprender a tocar arpegios, escalas, dobles cuerdas, empezar afinación, vibrato, ese tipo de cosas. Ese es trabajo del profesor corregirlo. Porque yo he escuchado muchísimas veces la frase como que la música es una carrera que tú tienes que hacer desde los 4 años. Y tú ya deberías tener eso corregido.
O sea, tú tienes, ¿qué edad tienes tú? 25, 20, 28 años. No, tú ya no puedes ponerte a estudiar eso, porque ya no, porque porque eso ya deberías saberlo. Ahí es donde viene el otro punto que yo quiero decir. En la música tenemos que ser súper conscientes de que cuando un estudiante quiere estudiar música, no solo estás ayudando a ese estudiante que está queriendo él estudiar música. Si una persona quiere aprender a tocar un violín y quiere aprender a tocar decentemente bien violín, y quiere ser buen tocando violín, no es para que tenga una carrera de solista, pero por ejemplo quiere tocar un violín correctamente bien, tienes que enseñarle, porque no solamente le estás enseñando al estudiante a tocar violín, sino esa persona que está aprendiendo a tocar violín es parte de una cosa que se llama sociedad y la cultura. Si esa persona está aprendiendo a tocar el instrumento aprende a respetar el trabajo que conlleva aprender a tocar correctamente un instrumento. Entonces, si ve a otra persona tocando el instrumento, dice como que, oh, esta persona hace un buen trabajo tocando el instrumento. Esa persona se está esforzando y yo entiendo porque yo hice eso, entonces entiendo el trabajo que esta otra persona también hace. Pero si yo no entiendo esto, yo no entiendo porque simplemente mi profesor no quiere enseñar porque no me da la gana, entonces yo no entiendo el trabajo que la otra persona hace. Cuando vivimos en una sociedad y nosotros vivimos aislados de yo hago este trabajo, pero yo no entiendo, yo no respeto ni entiendo el trabajo que hace el otro, entonces se crea una completa confusión de qué es lo que hace cada quien en la sociedad. Y entonces en las culturas como que, ¿qué son los músicos? ¿Quiénes son los músicos? ¿Qué hacen los músicos? Nadie sabe. ¿Qué estudian los músicos? ¿Quién sabe qué estudian los músicos? Eso es lo que sé es que agarran el instrumento y tocan un montón de horas, pero quién sabe lo que hacen. Y eso no es culpa de ustedes que no sepan qué es lo que hacen los músicos, o las personas que no saben qué hacen los músicos. Es el problema de los profesores que han tenido y la cultura en la que han crecido, que las personas no les han enseñado a ustedes la importancia de los músicos, o el trabajo que conlleva para ser un músico. Y también los profesores de los mismos músicos no les han enseñado a los músicos a respetar el trabajo de otras personas. No es una cuestión de tocar afinado, tocar bien, o tocar correctamente los ritmos, o tener buen sonido. Es una cuestión de respetar el trabajo, respetar el tiempo del estudiante. El estudiante si está yendo a recibir una clase, entonces respeta el tiempo del estudiante. Voy a contar una anécdota de una profesora que tenía un profesor y el profesor vivía en otra ciudad. Y la profesora llegaba y cada vez que quería recibir clases con el profesor, tenía que agarrar un viaje como de, no sé, 4 horas en bus, 1 hora, una vez a la semana, para recibir clase con ese profesor. Y muchas veces el profesor no le da la gana de dar clases. Y es como que, no tengo tiempo, simplemente no quiero. No estoy de ánimo para dictar clases, simplemente regrésate. Y la persona agarra su instrumento y se regresa de viaje otras 4 horas en bus. Y ya. Yo considero que eso es una absoluta falta de respeto. Pero resulta que la profesora tiene otra perspectiva que también entiendo en cierto aspecto. No comparto, pero lo entiendo. Y dice como que es que eso es un trabajo del estudiante de querer aprender. Entonces las personas quieren aprender y si las personas quieren aprender, entonces no les importa ir todas las semanas 4 horas en bus a recibir una clase de un profesor para que una persona los escuche. Porque en la ciudad que yo estaba no habían profesores. Entonces me tocaba ir 4 horas en bus a recibir a una clase en otra ciudad. Y cuando el profesor simplemente no tenía tiempo para escuchar o no quería escuchar, simplemente yo agarraba. Pero yo igualito, yo quería aprender. Yo quería aprender. Y por esa razón yo seguí haciéndolo durante no sé cuántos años. Porque yo quería aprender. Y yo entiendo que es la voluntad de la persona de querer aprender. Eso yo lo entiendo. Hay personas que quieren aprender y les encanta aprender. Y la persona aprendió a la final. Pero también me parece una absoluta falta de respeto al profesor. Yo he visto profesores que no les interesa enseñar. Y no es una cosa que es que no quieran enseñar, porque sí he visto muchos profesores que simplemente no quieran enseñar, no enseñan y no enseñan nada. Y simplemente llegan los estudiantes a la clase y el profesor no enseña nada. Pero también he visto los extremos de alumnos que llegan a la clase con el profesor y el profesor se siente y dice, yo no sé qué quiero enseñar, yo, yo no sé qué estoy haciendo acá, en este lugar, yo no sé por qué me contrataron. Eh, ¿Tú qué quieres aprender? Y el estudiante como que,
alguien bueno, reúnanse entre todos y propongan que quieren aprender. Y yo cuando vi eso, yo dije como que qué locura es esta cosa. Y tú puedes decir, bueno, pero eso da libertad a los estudiantes de que, de que puedan elegir qué quieren aprender, qué belleza, no sé qué cosa. No, eso es una absoluta payasada total. Eso es una locura. Absoluta, una payasada, eso no. Por esa razón, o sea, completamente en contra. Y lo único de cosas que quiero terminar es, si usted es profesor de música, enseñe porque le quiera enseñar. Porque para usted enseñar es importante. Hay muchas personas que dicen como que, bueno, para mí enseñar es importante, yo quiero, pero hay personas que ya no quieren enseñar. Hay muchas personas que no quieren enseñar, no les gusta enseñar. Si no les gusta enseñar, no enseñe. Y ya. Si usted no quiere enseñar, no enseñe. Si le parece aburrido enseñar, no enseñe. Y ya. Le salva mucho tiempo a la persona. Hay muchas personas apasionadas por su carrera. Yo entiendo las situaciones que especialmente ocurren en Latinoamérica, que los salarios son absolutamente malísimos. Eso es malísimo. Entonces entiendo perfectamente que una persona llega a una institución a querer aprender y el profesor tiene un salario malísimo, súper malo. Y el profesor no quiere ir porque el salario es malísimo. Y entonces el profesor dice como que, ¿para qué yo quiero ir a enseñar si el salario es muy malo? No hagan eso. Si ustedes lo que están trabajando es para recibir un salario solamente y no pensando en la educación y el futuro de la sociedad de su país, no enseñe. Si usted lo que quiere es enseñar haga otra cosa. Haga otra cosa. Enseñe y también dedica el tiempo a esa cosa. Porque los profesores de música no dedican 24 horas a enseñar. Eso es mentira. Porque enseñar música no requiere tanto tiempo como enseñar otras carreras. Y eso yo considero que es uno de los grandes problemas de los profesores, especialmente de música. Así que voy a terminar con eso. Muchas gracias a todos por ver. Si quieren ver más contenido como este, entonces dejen un comentario, dejen su opinión y podemos seguir hablando de temas parecidos. O sea, muchísimas gracias a todos y nos vemos más adelante. Gracias.